Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Torres, soy licenciada en bromatología y junto con la licenciada Daniela Ramírez hemos preparado esta clase para ustedes. La clase va a tratar sobre los fitoquímicos. Para empezar tenemos que definir qué son los fitoquímicos. Los fitoquímicos son metabolitos secundarios de las plantas, que no tienen una función nutricional para las mismas. Se sintetizan como un sistema de defensa a una variedad de estresores ambientales como pueden ser los patógenos o los rayos ultravioletas. También le otorgan a las plantas su color, olor y gusto característico. Dentro de los fitoquímicos existen una gran variedad de compuestos, los cuales se agrupan según su estructura química. Muchos de estos grupos pueden parecernos extraños en cuanto a sus nombres, pero hay otros que nos resultan un poco más conocidos porque son normalmente mencionados en artículos de divulgación científica. Tal es el caso de los conocidos polifenoles. Los polifenoles tienen un grupo de compuestos muy grandes que se llaman flavonoides, dentro de los cuales destacan los compuestos como los flavonoles, por ejemplo, el canferol y la quercetina, que son compuestos antioxidantes muy conocidos. También se nos puede hacer conocido el nombre de antocianinas o antocianos, que son los compuestos que colorean a los frutos rojos. Por otro lado, también en el grupo de los terpenos tenemos a los conocidos carotenoides, que se encuentran en las zanahorias y el tomate, como el betacaroteno y el licopeno. Por último, dentro de los compuestos azufrados, unos compuestos que tal vez nos resulten extraños, se encuentra un grupo característico, el cual si yo les menciono los ejemplos, ustedes los van a identificar rápidamente, ya que son los característicos del olor de las brásicas, como el repollo, el brócoli y el coliflor, y del olor pungente de aliáceas como la cebolla y el ajo. Bueno, dentro de este gran grupo de fitoquímicos, nosotros nos tenemos que preguntar cuál es la importancia de estos compuestos para el bromatólogo, ¿no? Y acá podemos mencionar dos funciones muy importantes. Por un lado, la función dietaria y por otro lado, la función tecnológica. En cuanto a la función dietaria, podemos decir que los fitoquímicos son agentes protectores de la dieta. Aunque no son esenciales para el bienestar a corto plazo, la evidencia sugiere que la ingesta moderada a largo plazo, a través del consumo de hierbas, frutas y verduras, reduce la incidencia de diversas enfermedades crónicas asociadas a la edad. Y por otro lado, en cuanto a la función tecnológica, los fitoquímicos otorgan a los vegetales características propias como el color, el gusto y el aroma, que son tan importantes en cuanto a la calidad de los productos alimenticios que nosotros obtenemos. Para ampliar sobre la función dietaria, podemos decir que los fitoquímicos actúan sobre diversos lugares en el organismo una vez que son consumidos, que tienen múltiples mecanismos de acción y que generalmente presentan efectos sinérgicos cuando son consumidos junto con otros compuestos biológicos. Es decir, que mientras más variedad de compuestos consumamos juntos, mejor va a ser para nuestra salud. Ejemplos de las actividades son, por ejemplo, para los flavonoles de las frutas como la manzana y la pera, por ejemplo la quercetina, disminuyen la agregación plaquetaria y previenen las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, los carotenoides de los vegetales rojos son antioxidantes, anticancerígenos y previenen el envejecimiento celular. Los carotenoides amarillos son antioxidantes, anticancerígenos y previenen enfermedades cardiovasculares, mientras que los naranjas son precursores de la vitamina A, los famosos provitamina A que aportan beneficios a la visión y a la piel. Son antioxidantes, inmunoestimuladores y previenen las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, las antocianinas de los frutos rojos presentan actividad antioxidante, se relacionan con la actividad antiinflamatoria y antitumoral. Y por último, las sustancias azufradas, como la lisina del ajo, tienen efectos antibióticos, antitrombóticos, antioxidantes, antihipertensivos y anticancerígenos, solo por mencionar algunos.
Todas estas funciones dietarias que les acabo de mencionar son importantes para el desarrollo de alimentos funcionales. Un alimento podría ser clasificado como funcional si se demuestra científicamente que afecta beneficiosamente a una o más funciones del cuerpo, más allá de los efectos nutricionales que tenga el alimento en sí, de una manera que sea relevante para mejorar la salud o el bienestar o para reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad. Los alimentos funcionales son alimentos y no medicamentos. Por ende, tienen que lograr sus efectos en las cantidades que serían normalmente consumidos en una dieta. Hay que aclarar que en Argentina los alimentos funcionales todavía no han sido legislados en el Código Alimentario Argentino. Sin embargo, ya hay avances en este tema y en las próximas décadas seguramente será un tema de mucha importancia en cuanto al marketing y la diferenciación de los productos, por lo cual nosotros como tecnólogos de alimentos tenemos que estar informados sobre estos temas. Bueno, ya hablamos de la función dietaria. Ahora vamos a hablar de la función tecnológica. Como ya dijimos, los fitoquímicos tienen importancia en cuanto al aroma, el gusto y el color de los alimentos. Los fitoquímicos volátiles otorgan aroma. Por ejemplo, los compuestos azufrados, como la lisina, le dan el olor característico al ajo. Hay terpenos como el vainillín y el limoneno, que influyen en el olor de la vainilla y el limón. Alcoholes como el eugenol, cetonas como el alcanfor, aldehídos como el cinamaldehído de la canela y el benzaldehído de las almendras, y ésteres como el 2-metilbutanoato de etilo que se presenta en las manzanas maduras. En cuanto al gusto, podemos mencionar los ácidos orgánicos que obviamente dan el gusto ácido, como el ácido málico, el tartárico o el cítrico, el amargo producido por las chalconas de la naranja, que en este caso sería la naringenina, y algunas otras sustancias asociadas a las sensaciones trigeminales, como el picante, producido por los alcaloides capsaicina en el caso de los ajíes y piperina en el caso de la pimienta. Por último, pero no menos importante, los fitoquímicos que producen color, como los carotenoides, que van desde el amarillo pasando por el naranja y hasta el rojo. Los carotenoides son compuestos lipofílicos, ¿sí? A diferencia de los antocianos, que son compuestos hidrofílicos, que van desde el azul pasando por el morado y el violeta y hasta el rojo. Y por último, las clorofilas, que le otorgan el color verde a las hojas. También el caso de los taninos, que dan colores amarillos o pardos, por ejemplo en el té o en el café. Bueno, ya vimos la función dietaria y la función tecnológica de los fitoquímicos. Ahora vamos a evaluar cuál es el efecto de los procesos tecnológicos en el contenido de fitoquímicos de los alimentos. El procesado de los alimentos puede modificar el contenido total de los fitoquímicos, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo. Puede modificar el perfil de los compuestos fitoquímicos, haciendo que los mismos cambien por reacciones químicas que se producen, o puede modificar la interrelación entre la matriz del alimento y los contenidos de fitoquímicos. En cuanto a la modificación del contenido total, vamos a mencionar algunos ejemplos. El primer ejemplo es el caso del vino, que al ser macerado con la madera es enriquecido en compuestos fitoquímicos, ¿sí? La madera puede ser agregada en forma de polvo, virutas, chips, bloques, o puede ser almacenado en barricas. Mientras más tostada y menor tamaño de partícula presente la madera, mayor cantidad de compuestos fitoquímicos liberará al vino, siendo los compuestos que mayor importancia revisten en este proceso los polifenoles, los taninos, aldehídos, terpenos y cumarinas. Por otro lado, está el caso de los polifenoles en cerveza, en el que pasa algo diferente al vino. En este caso, los polifenoles suben y bajan a través de todo el proceso tecnológico, terminando en una disminución del contenido total respecto del contenido inicial en la cebada, ¿sí? En el proceso de malteado, molienda y macerado,
La concentración de taninos y ácidos fenólicos aumenta en la cerveza, pero luego de la fermentación, el filtrado y el almacenado, los mismos disminuyen notablemente. Esto ha llevado a una innovación tecnológica en el sector cervecero en otros países del mundo, ya que ha permitido controlar la estabilidad del sabor y reforzar la calidad fitonutricional de los productos obtenidos. Otro caso particular es el del aceite de oliva, en el cual el proceso clave es el proceso de filtración. Se ha visto que el proceso de filtración disminuye el contenido de polifenoles, clorofilas, carotenoides y compuestos volátiles. Pero la proporción de la disminución de estos grupos de fitoquímicos depende del tipo de filtro que se use. Existen muchos materiales en los cuales se hacen filtros para aceite de oliva, como celulosa, diatomeas, polipropileno, cerámica, algodón. También existen unos filtros de gas inerte. Según el material que se utilice para el filtrado, se va a obtener un diferente perfil de polifenol y por ende un diferente perfil organoléptico en cuanto a la pungencia y a la amargura del producto obtenido. Esto nos abre un gran abanico de posibilidades en cuanto al desarrollo sensorial de un aceite de oliva. Y por último, el caso de los pimientos y de los ajíes, los cuales pueden ser procesados siendo secados o fritos. En el caso de los pimientos, podemos observar que los polifenoles son destruidos por los procesos térmicos, siendo destruidos en mayor proporción en el secado y en mayor proporción en la fritura. Los carotenoides parecen ser estables a estos procesos térmicos, por lo cual se mantienen constantes. Por otro lado, los capsaicinoides de los ajíes, que le dan la pungencia, son destruidos durante el proceso térmico, alrededor de un 90% se pierde, ¿sí? Pero también se elimina cerca de un 90% de humedad. Esto hace que el producto final tenga una concentración 7 veces mayor de los capsaicinoides respecto del producto fresco. Esto hace que tenga mayores unidades de pungencia. El polvo de ají se paga por las unidades de pungencia que tenga. Entonces nosotros, si hiciéramos un enfoque en la conservación de ese 90% de capsaicinoides que estamos perdiendo en el proceso de secado, podríamos aumentar el valor de nuestro producto. Por otro lado, existe la modificación del perfil fitoquímico. Este es un caso muy particular, es el caso del ajo, donde se observa el cambio del perfil de compuestos fitoquímicos en diferentes subproductos. El ajo entero contiene principalmente S-alilcistilina y aliina, ¿sí? Estos compuestos, por medio de los diferentes procesos para la producción de preparaciones de ajo, van cambiando, van reaccionando químicamente, transformándose en otros compuestos que le otorgan la identidad organoléptica característica a cada preparación. Podemos ver en la tabla, que tiene diferentes colores e intensidades de colores, que el perfil del ajo entero fresco varía mucho del ajo picado, a su vez del ajo salteado, del ajo hervido o del ajo macerado, ¿sí? Si ustedes, los invito a que cuando cocinen en casa, prueben y sientan los olores y sabores característicos de estas preparaciones. Por último, la modificación de la relación entre la matriz y el fitoquímico. Sabemos que en el procesado de alimentos obtenemos productos que pueden tener diferente contenido o perfil de fitoquímico. Sin embargo, también se modifica la matriz de este alimento, modificando la relación del fitoquímico con la matriz, y esto impacta en una diferente bioaccesibilidad del compuesto. ¿Qué es la bioaccesibilidad? Es la disponibilidad del fitoquímico para ser absorbido por el cuerpo luego de que lo ingerimos y lo digerimos, ¿sí? Es decir, ¿por qué es importante que el procesado de alimentos modifique la bioaccesibilidad de los fitoquímicos que contiene? Porque las bases de datos sobre el contenido de compuestos bioactivos de productos alimenticios podrían sobreestimar la cantidad de fitoquímicos
que realmente están disponibles para los consumidores, ¿sí? Y en cuanto a la función dietaria de salud de estos alimentos, es más importante saber la cantidad de fitoquímico disponible que simplemente saber cuánto está presente en el producto. Un caso muy conocido es el de los carotenos de la zanahoria, ¿sí? Se ha visto que la operación unitaria reducción de tamaño no modifica el contenido total de carotenos, pero sí aumenta significativamente la bioaccesibilidad de los mismos cuando son consumidos por las personas. Por ende, un puré de zanahoria va a tener la misma cantidad de carotenos que una zanahoria cruda, pero como el tamaño de partícula del puré es mucho menor, la bioaccesibilidad de los carotenos va a ser mayor. Asimismo, en cuanto al procesado térmico, se ha visto que la combinación del procesamiento térmico con un componente lipídico disminuye el contenido total de los betacarotenos, pero aumenta la bioaccesibilidad. Por ende, en una balance final es positivo. Otro caso importante sería el de la zanahoria deshidratada, donde tenemos una reducción de tamaño y un proceso térmico que no afecta el contenido total, pero aumenta la bioaccesibilidad. Un caso similar es el del licopeno del tomate, que al realizar salsa de tomate, aplicando homogenización y calentamiento, o haciendo una formulación que incorpore un aceite con calentamiento, se aumenta la bioaccesibilidad del licopeno sin modificar la cantidad total del mar. Repasando, vimos que los fitoquímicos tienen una función tecnológica y una función dietaria, ¿sí? Y que el procesado de alimentos puede modificar el contenido total de fitoquímicos y el perfil de fitoquímicos. Estos dos modifican a su vez las propiedades de función tecnológica y también pueden modificar la bioaccesibilidad de los fitoquímicos modificando la función dietaria de los mismos. Si te quedaron algunas dudas, te espero en el foro donde me podés escribir al respecto y podemos charlar y discutir sobre eso.